Hola, hoy les presento a la antigua civilización incas, que ha dejado muchos vestigios y una importante herencia cultural. Los orígenes. Se trataba de una civilización precolombina que nació a principios del siglo XIII. En esa época, los incas eran una pequeña tribu guerrera que llegó a los Andes del Perú para encontrar el lugar ideal donde asentarse. Durante su búsqueda, la tribu confiaba en la vara de oro de su líder para encontrar el lugar correcto. En efecto, se establecería allí donde este famoso palo se hundiría en el suelo, y eso hizo cuando llegaron al actual emplazamiento de Cusco. La tribu bautiza su nueva tierra Cusco, que significa en lengua quechua el ombligo. Desde el principio integraron en su tribu a las poblaciones bárbaras que vivían en los alrededores para enseñarles agricultura, artesanía y tejido. La expansión de su territorio. Según la historia, la tribu se incorporó a la Confederación Cusqueña como subordinada, lo que permitió obtener poder militar. Esto explica más tarde el ascenso de los incas que lograron someter bajo su autoridad las aldeas circundantes. Durante sus batallas y conquistas que tuvieron lugar sobre todo en el siglo XIV, se sucedieron numerosos jefes militares. Cada uno de ellos se ha esforzado por ampliar el territorio de Inca y uno de ellos, Inca Roca, ha luchado por hacerse con el control de la Confederación Cusqueña. Desde entonces los incas impusieron sus leyes a todas las tribus. A partir del siglo XV, su territorio se expandía apenas a un radio de 40 kilómetros alrededor de Cusco. Cuando los chancas atacaron a los incas en 1438 y casi cañaron al hijo del jefe militar inca, Pachacútec, en lugar de esconderse como su padre, despidió brillantemente a los invasores, cuya derrota fue entonces importante. Una vez ganada esta batalla, tomó el poder y decidió asentar el reinado de los incas hasta las alturas. Entre 1445 y 1450 extendió su territorio hasta el lago Titicaca, mientras que su hermano Capac Yupanqui lo extendió hasta Camarca. En 1463 fundó un ejército dirigido por su hijo, Tupac Yupanqui. Este último fue temible y logró someter bajo la autoridad de los incas las ciudades de Chanchan y Quinto. Sucedió a su padre en el trono en 1470. Gracias a sus numerosas victorias, se convirtió en uno de los emperadores más poderosos del Imperio Inca, de otro modo apodado Tahuan Tinsuyu. El Imperio Inca continuó ampliando su territorio hasta doblegar a los caras, la última tribu que aún se oponía a ellos, y llegar al sur de Colombia. El declive de la civilización causado por los conquistadores. Los incas estaban entonces en la cumbre de su reinado y del poder, pero vieron a los españoles desembarcar en sus tierras que introdujeron numerosas enfermedades en sus territorios. Los sorprendieron entonces las enfermedades que se propagaron por la región. Pronto muchos incas murieron y en 1528 el emperador globalmente también sucumbió a la enfermedad. Dejó el poder entre sus dos hijos. Ambos querían efectivamente ascender al trono. Finalmente entraron en guerra entre ellos.
mientras los españoles avanzaban poco a poco hasta llegar al Tumbes en abril de 1532. Aunque los dos hermanos no fueron intimidados por la presencia de los españoles, estaban intrigados por Francisco Pizarro, que se parecía extrañamente al tío descrito en sus leyendas. En efecto, según esta leyenda, un tío vendría para hacer reinar de nuevo la paz. Para uno de ellos, los españoles estaban aliados y eso no hizo para atacarlos. Cuando la tropa de Pizarro llegó a Camarca, este último invitó al segundo hermano a salir de su encuentro. Honrado por esta invitación y deseoso de impresionar al extranjero, acudió a la cita con todo su ejército. Cuando llegaron a la plaza central, los españoles abrieron fuego y capturaron al emperador. Los que no cayeron bajo las balas pronto se rindieron temiendo por la vida de su soberano. Para destruir la civilización inca, los conquistadores alentaron a las tribus sometidas a rebelarse. Así los incas rogaron su última carta, cambiando al emperador por mucho oro. Pizarro hizo que lo asesinaran. Luego que apoderó de Cusco y puso a su hermano en el trono. Este último, sometido totalmente a los españoles, poco a poco, el Tahuantinsuyo se desintegró totalmente, llevándose consigo esta civilización que gobernó durante casi 3 siglos. La herencia dejada por los incas. Sus ceremonias religiosas eran siempre espectaculares y su lugar sagrado estaba cubierto de oro. Lo atestiguan también hoy las estatuas humanas de oro, de las cuales la más famosa se conserva en el Templo del Sol en Cusco. Hoy en día algunos ritos se mantienen, así como algunos dioses, entre ellos la Pachamama, todavía muy influyente en Perú. Además, los incas eran grandes arquitectos, como lo demuestran las numerosas construcciones que dejaron atrás. Entre ellas se encuentra Machu Picchu, la última ciudad inca que fue descubierta solo 4 siglos después de la invasión de los españoles. También construyeron carreteras y otros monumentos cuidadosamente construidos.